3 en salud. Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión preparada, como siempre, con muchísimo cariño, con el mismo cariño que te recibo a ti, Doris. Ay, muchas gracias, Tati, igualmente. Y con ese mismo cariño recibimos a todos nuestros televidentes que son tan fieles a este programa y nos reciben con tanto cariño y nos comentan tanto los temas, Así Tati. Siempre nos hablan de los invitados que traemos, de los temas que tratamos y eso la verdad que se valora muchísimo. Otro tema, Tati, hablando de temas, ¿verdad? A propósito De temas, que ha estado, vamos a decir, caliente, como decimos en el argot periodístico, es el tema de la seguridad social. Sí. Por un lado, las modificaciones que se quieren implementar en la ley de seguridad social, que parece que no las conocemos bien, no sabemos bien cuáles son no conocemos esos el proyecto. aspectos, el proyecto en sí, en el fondo, qué es lo que se quiere modificar. Pero esta semana se intentó introducir nuevamente y no pasó para conocerse el proyecto. Vamos a ver porque qué va a pasar se debía convocar vistas públicas y no fue posible. Exactamente, para que las personas opinen sobre el proyecto y sobre los aspectos que entienden que deben modificarse, que creo que es lo correcto, porque después de todo hay que escuchar, poner oídos en la población, en las personas que viven el día a día con esto de la ley de seguridad social y con el sistema en sí de seguridad social. Es una ley que va para 25 años ya. Sí, el año que viene. El año que viene cumple 25 años. Justamente tiene 24 años en mayo, el 9 de mayo, siempre cumplió. Recuerdo esa fecha, cumplió 24 años. O sea que el año que viene tendría ya 25 años la ley de seguridad social con muchos aspectos que todavía no se han puesto en práctica. Y otros aspectos, a propósito de ley de seguridad social y de ese gran conglomerado, es una de las leyes más complejas y menos conocida. Solamente la gente le interesa la seguridad social cuando le toca un interés. Sí. Entonces, otro de los grandes conflictos que hay está entre las ARS con el proyecto de reglamento de la Superintendencia de Salud, un reglamento una nueva manera de aplicar la cápita. De aplicar la cápita. El per cápita que se paga a la las diferenciada. ARS por afiliados, ellos ahora quieren establecer un cápita diferenciado por riesgos, por edad y por sexo, dicen ellos. Entonces, hay controversias. Hay una controversia. Porque hay una parte de las ARS que defienden esa iniciativa. Las grandes, sobre todo. Sobre todo las que tienen mayor cantidad de afiliados. Defienden esa iniciativa que de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero hay otro grupo de ARS que son las pequeñas, como ya se llaman, porque tienen un número limitado de afiliados, que están en contra de ellos porque dicen que la va a hacer desaparecer. La voz de alarma en todo esto la puso la ARS Yunen. Sí, ya hace varias semanas. Hace varias semanas, pero después de eso hemos estado mirando esta semana, nos llegó también un artículo, el artículo de cada semana, pero en esta semana, el pasado lunes, lo dio a conocer el economista Andy Daguare, ¿verdad? Donde hace un análisis histórico del surgimiento del sistema de seguridad social y comparto con él muchos aspectos porque es indiscutible que el sistema dominicano de seguridad social vino a transformar la forma de dar salud. Servicios de salud en República Dominicana. Recordamos, Tati, que no todo el mundo tenía acceso a una iguala médica. Sí, los trabajadores teníamos una iguala. Una iguala médica, la mayoría de los que trabajaban ganaban hasta cierto tope salarial. Esto iban al Seguro Social, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que era como un 7% de la población, creo, 6 o 7% de la población, que era lo que estaban afiliados ahí. Y ha habido cambios incluso en los centros privados, en los hospitales, refiriéndonos solamente hasta la infraestructura de los hospitales, pero también hay muchas limitaciones y muchos disgustos de parte sobre todo de los afiliados. Así es, esos son grandes temas, solamente queríamos dar esas pinceladas para que ustedes sepan que no ha habido aprobación a la ley de seguridad social, que no hubo vistas públicas y que sigue la discusión y que sigue ese conflicto entre ARS y mientras tanto parece que hay una voluntad por parte de la Superintendencia de Salud y el gobierno, valga. Bueno, pues al final, como lo dijimos al inicio, cuando se empezó a discutir este tema, al final lo que uno quiere es que todo cambio que se haga en la ley de seguridad social, en la forma de aplicar la cápita, sea pensando en los afiliados, o sea, que el núcleo de la ley de seguridad social, ese centro, es el afiliado,
y que cada medida que se tome sea realmente para beneficiar a los afiliados. Así es, con esa buena reflexión nos vamos a una pausa comercial y venimos entonces con nuestro primer invitado de esta tarde. Regresamos en un momentito. Por tres en salud. Saludos, la doctora Diana Ramírez, directora adjunta de Referencia Banco de Sangre, enfatizó la importancia de donar y contar con sangre segura, disponible y oportuna ante cualquier eventualidad y el papel crucial que desempeñan los donantes para alcanzar este objetivo. La Clínica Universidad de Navarra de España presentó en el país la terapia de protones como un tratamiento innovador en cáncer, así como los últimos avances en medicina personalizada, diagnóstico precoz y terapias de última generación. En los últimos años, miles de pacientes de más de 130 nacionalidades han viajado en procura de servicios de salud a la Clínica Navarra, atraído por la excelencia médica y el acompañamiento personalizado de un equipo especializado y un novedoso servicio de belleza y bienestar para pacientes en cama y con enfermedades crónicas. Se ofrece en Santo Domingo Este. La marca Brilli Natural ofrece atención a domicilio personalizada con servicios de cuidado del pelo, hidratación, masajes y arreglo de otras partes que incluyan el bienestar del paciente que no puede salir de su casa por su condición de salud. Las citas se solicitan en el WhatsApp 829-412-0025. Señores, en agenda la Sociedad de Cardiología discute de jueves a domingo los últimos tratamientos en enfermedades cardiovasculares en su congreso científico que se desarrolla en Punta Cana. Suscríbase a nuestro Instagram, resumendesalud.do. Por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Bueno, hoy le tenemos banquete, tenemos varios invitados y ustedes pueden estar seguros que de todos van a aprender muchísimo. En esta ocasión tenemos al doctor Gabriel Andrés Peña, el doctor es neurólogo clínico y con él vamos a hablar de un tema que preocupa mucho y que afecta mucho a la población, es el ictus isquémico, lo que la gente conoce como accidente cerebrovascular, más o menos por ahí, ¿verdad, doctor? Bueno, pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Ya dijiste mi nombre y agradecido por el programa. Qué bueno. ¿Dónde se formó usted, doctor, como neurólogo? Neurólogo me formé en Cuba. Ah, en Cuba. Viene de esa escuela de Cuba. De Cuba, fascinante. Pero usted viene con una visión social, entonces, de la medicina, doctor, ¿sí o no? Sí. Porque Cuba forma... Es inminente. Esa visión social y ese trato que trata de dársele al servicio de salud, la humanización, está muy impregnado allí. ¿Se le queda a usted, aunque vivan en una sociedad capitalista, como dice nuestro amigo el doctor? Yo le hablo por mi caso y a mí ya es muy difícil dejarlo. Es difícil dejarlo. Doctor. Mandó un consultorio de puertas abiertas y es perfecto. por la experiencia de ellos. Estuve en España varias veces. Cuéntenos eso de puertas abiertas. De puertas abiertas quiere decir que yo trato de ser el médico que es contratado por el usuario. Es decir, yo doy un servicio de salud y le doy acceso al paciente a mí todo el tiempo. Es decir, trato de que tenga contacto conmigo de alguna forma. Lo oriento sobre su problema de salud, pasos a seguir y si ocurre una urgencia. ¿Y qué haremos en ese caso? Es decir, que usted habla con el paciente, le dedica tiempo. Primero hay que escuchar al paciente. Primero lo escucha y después hablar. Y luego, entonces, se habla con el paciente y se ajusta entonces toda esa estrategia de la atención médica en salud que debe utilizarse en cada servicio y que el paciente sienta que no solamente paga una consulta, yo pago una consulta y me voy, no. Y no ve al médico como el todopoderoso y el semidios con bata blanca. No, exactamente. La visión que te da Cuba es diferente. En España también estuve y la visión de Estados Unidos
pareciera un poco diferente. En Cuba te enseñan que tú estás al servicio De esa persona. de esa persona. Esa persona viene a ti y tú tienes que estar al servicio de esa persona. Tú debes de garantizar, hacer todo lo posible por esa persona en materia de salud. ¿Y qué se logra, doctor? Con relación al ictus isquémico, vamos a decir, sabemos que en República Dominicana es una gran preocupación y para ustedes como especialistas también. ¿En Cuba se ha logrado reducir, o sea, es menos la incidencia de estos accidentes cerebrovasculares? Paradójicamente manejamos Los mismos sí, indicadores. Sí, manejamos los mismos indicadores para la medición. Pero Perfecto. resulta que Cuba tiene una red primaria muy Sí, estructurada. sí, por eso, de prevención. Exactamente. Por el asunto de que vengo a tratar el tema es por la falta de prevención, es decir, planificación preventiva ahora con esta enfermedad y el impacto que está teniendo en la población. Exactamente. Pero en Cuba tienen los centros de primer nivel de atención estructurados, localizados, con personal entrenado. Tienen un sistema igual que nosotros, que funciona, yo le dicen otro nombre, pero funciona como el 911 de nosotros. Tienen centros especializados para tratar esta enfermedad. Una población educada. Y una población entrenada. Entrenada. En Cuba hay que tener mucho cuidado con lo que tú vas a decir si no sabes lo que estás diciendo. Tú no le puedes decir cualquier cosa y la gente se lo cree. No, en Cuba Perfecto. Un paciente muchos empoderado. como se dice. profesionales y en Cuba la gente lee. Exacto. Y ve programas de televisión como este tipo de programas. Se educa sobre Se esos educa. temas. Se educa. ¿Y qué usted ve aquí en el país, doctor? ¿Cuál es nuestra Lo realidad? primero es que el tema que estamos tratando es el tema de enfermedad de vasos en la cabeza, pero no todas, porque están las vasculitis, están otros tipos de enfermedades, sino aquella aguda en la cual se obstruye la circulación de manera aguda, de manera rápida. Llamamos que es una enfermedad hiperaguda por eso, porque el paciente siente el cambio al instante, ya sea por las etiologías que se conocen, ya sea un trombo, una enfermedad coronaria que está liberando también trombos, puede ser una fibrilación auricular, es decir, los diferentes tipos que tenemos. ¿Qué ocurre aquí? Con el ictus, en la población dominicana, Doctor, que diferencianos también por qué ictus en una parte del mundo y accidente cerebrovascular en otra. ¿Cuál es la...? ya, sí. Lo que pasa es que se fue estudiando de diferentes universidades, de diferentes... ¿Son escuelas? Sí, es más por las escuelas. Por ejemplo, el término apoplejía aquí no se utiliza. No. Más en Europa, una apoplejía es un término bien conocido. En Estados Unidos... En desuso aquí, ¿verdad? Sí, está en desuso. Se usaba al principio. Al ya no. principio se usaba, Sí. sí. Aquí le dicen lo más común es coágulo en la cabeza. Él tiene coágulo en la cabeza. Es el término que la Que gente más coloquialmente... se conoce, exactamente. Y el otro es el término stroke. El que stroke, es el que más sí. se conoce, es en inglés. Significa golpe, sencillo. Y por El eso, que deberíamos usar aquí entonces, ¿cuál? aquí debe ser ictus. Es el término en español, anglosajón, que se refiere exactamente a la variedad de enfermedades cerebrovasculares de tipo hiperagudo, que pueden ser tanto isquémicas como hemorrágicas. Perfecto. Entonces tiene el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, y así escribimos los artículos y hacemos la... ¿Cuál es su preocupación con relación a ese tema en la República Dominicana? Sí, el ictus isquémico impacta negativamente en la vida del paciente, lo cambia totalmente, pero ¿qué pasa? Que previo a todo esto siempre hay una causa. El ictus no ocurre porque No es que pasó llega un porque llegó. ictus y pasó, no, siempre ocurre secundario a algo. A pesar de que tenemos causas primarias, hay otras secundarias, pero siempre es consecuencia de. Por ejemplo, cuando nosotros medimos los principales factores de riesgo, que son 10, ¿Cuáles son? ahí tenemos la hipertensión, el sobrepeso, la diabetes, el fumar, el no hacer ejercicio, la dieta no saludable. El alcohol. Que el casi consumo todos de lo alcohol. conocemos, ¿verdad? Sí, Aunque no hagamos nada, Todo pero el lo mundo conocemos. sabe, Fran, Lo cuáles son conocemos. esos factores de riesgo. ¿Qué pasa? Estos promueven la aparición de un ictus. Hay escalas que nosotros utilizamos en la prevención primaria, porque hay prevención primaria para que no aparezca, hay prevención Perfecto. secundaria para que no vuelva a aparecer, Perfecto. y terciaria en otros estadios más de la enfermedad, pero principalmente la primaria y la secundaria. ¿Qué pasa aquí? En República Dominicana tenemos una cultura que el consumo de alcohol ¿cómo se dice? Lo premia. Altísimo. Sí, Altísimo. lo premia. Aquí si tú no bebes, tú no Ah, tomas sí, nada. le pelean, sí, sí. El estilo de vida de la comida. Es más fácil salir a comprar comida. Vamos a hablar de los extractos que se ven más vulnerados. Esto afecta a todos los A extractos. todos los estratos. Pero ¿qué pasa? En las escalas sociales, que son la media y la baja, tienen acceso a comidas que son rápidas, tipo fritura. Y mala, tipo- doctor, vamos a decirle, y mala, comida Es que mala. es la cultura.
cambiar la cultura es lo difícil y por eso lo tratamos de llevarle esto a los televidentes para explicarle cómo prevenir esta enfermedad y si aparece, es decir, qué es lo que hay que hacer en el momento, en el instante. Perfecto. Tenemos también otros factores de riesgo que, aunque pueden decirse que no son tan modificables, pero sí son tratables, como la hipertensión arterial. Tenemos un alto índice de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuánta gente aquí sabe que tiene presión alta? El 50% no lo sabe. No, yo lo desconozco. Igual que la diabetes. Exacto. El primer screening que debe hacer sin importar la especialidad que tú te hagas, así sea que tú seas psicólogo, es descartar hipertensión. Exacto. Entonces, lo ideal es un chequeo preventivo, doctor. Siempre un chequeo preventivo. Se dice que después de los 25 años, 1 de cada 4 personas va a sufrir un ictus de alguna etiología, ya sea isquémica, ya sea hemorrágica. O sea que es bastante alto. Es alto y está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, cada 3 minutos ocurre un ACV. Y tenemos ya una acumulación por año de 12 millones de personas sufriendo ACV cada año. Y se habla de que la población cada día va bajando, la edad de lo que más afectado. Exactamente. Paradójicamente, es raro ver un ACV por debajo de los 45 años, pero ya se están viendo. Ya se está viendo. Ya se están viendo. Entonces, perdón, Date, en esa prevención primaria, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? Lo primero es conocer tus antecedentes, aquellos factores no modificables. Ahora sabemos más ahora que es más frecuente en la mujer que en el hombre. Hace años... Pero ¿por qué a nosotras? Le tocó otra vez. ¿Qué cosa, pero es así. Se hizo más frecuente en la mujer, es más devastador en la mujer que en el hombre. Y lo primero es eso. Ese chequeo preventivo para conocer esos factores que inciden, entonces empezar a controlarlos. Dieta más saludable. ¿Y la discapacidad Grasa. en mujeres? Sí, la discapacidad un poquito más alta, es decir, También. más alta en las mujeres. ¿Qué nosotros tenemos como marcador? Son los DALI, que no son años de vida ajustados por discapacidad. Y estamos acumulando de manera global casi 170.000 millones de años de vida ajustados por discapacidad por la prevalencia de la enfermedad que deja en esos nuevos accidentes. Ok, doctor, entonces el tiempo se va rapidísimo en Así televisión y sobre todo con temas interesantes. Muy buen tema. Vamos primero, bien rapidito, la prevención primaria que debe Exacto. hacer la gente y qué hacer una vez le da este ictus para prevenir un segundo. Exactamente. Pero Lo primero bien, es que ajá. acercarse a un neurólogo, Perfecto. preferiblemente que sea especialista en el área de enfermedades cerebrovasculares, no tiene que ser así, y hacer su screening completo. Ajá. Segundo, Su aunque no screening vayas... es su chequeo preventivo. Su chequeo preventivo. Aunque no vayas al neurólogo, descubrir, es decir, tratar de encontrar aquellas enfermedades que pueden estar silentes y pueden aparecer de repente, Perfecto. como una crisis hipertensiva, y producir enfermedad. Tenemos otras también. Luego de esto es estilo de vida saludable. Hacer ejercicio, no sedentarismo, una dieta saludable asociado a esto, y básicamente con esto podemos prevenir la aparición de un evento cerebrovascular. ¿Qué perfecto. pasa? En este país necesitamos fortalecer la estructura de la atención primordial, la atención de urgencia, y necesitamos entonces que la población sepa identificar un ictus cuando ocurre de manera aguda, que el paciente tiene un cambio brusco de la fuerza, principalmente en un lado del miembro, se puede girar un poquito la boca. puede perder el habla, puede perder la vista, es decir, dependiendo del área del cerebro afectado, va a tener los síntomas de aparición de la enfermedad. Perfecto. En ese mismo instante debe de activarse o llamar al 911 o trasladar al paciente rápido a un centro que tenga la capacidad de aplicar el tratamiento agudo de la enfermedad y prevenir entonces ¿qué? Las secuelas, que las medimos a partir de los 3 meses. Que no quede el paciente con esta discapacidad, porque ahora mismo en el país le está costando le está costando la atención del ictus a lo largo de un evento, le está costando entre, supongamos que 80.000 y 230.000. Oh, Dios. Pesos por paciente. Por paciente, por evento. Por Bueno, evento, doctor, muy- Tati, al doctor lo vamos a invitar de nuevo, porque la verdad El es que es tema un es- tema... increíble y usted tiene una visión muy interesante de la medicina, Sí, de manera que sí. dese por invitado para una siguiente participación en el programa y Te agradezco. agradecerle enormemente esa preocupación y esa visión de la medicina. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, Gracias. doctor. Y a ustedes, Continuamos. quédense ahí que tenemos otro banquete de invitados en un momentito. Doctor, muchas gracias. 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 Dos por tres en salud. Dos
2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. La segunda parte de este banquete es con los directivos de ANDECLIP, Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Y tenemos para esta conversación al doctor Rafael Mena, que es un veterano de las grandes luchas en la salud de este país, y a una persona con menos años, ¿verdad?, que es el doctor Miguel Ángel Russo. Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación, encantado de estar aquí como siempre. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por tenernos. Bueno, Mena ha estado en otras ocasiones con nosotros en nuestro programa, Russo, incluso sí. yo creo que es Russo, la segunda vez que está. Ah, la segunda vez, sí, por supuesto Vino por que su centro privado. sí, claro que sí. Nos recordamos, pues, bienvenido Mena, y este programa, como siempre, a la orden de ustedes, de ANDECLIP y de todas aquellas personas que tienen cosas importantes que decir en este sector salud, como siempre. Bueno, nosotros obviamente estamos ligados, como usted sabe, Por al sector salud y le brindamos más o menos el 50% de a la población dominicana los servicios de salud, de atención, que de alguna u otra manera hay alguien que está ligado a esta situación. Así es. Sobre todo en las ciudades, en las diferentes ciudades del país, que se puede sentir mal porque ciertamente tenemos que ser honestos, en la región del campo es menos. Es menos. Menos, ¿verdad? Mientras más apartada, porque hay menos servicios privados. Es correcto. Ustedes, doctores, han estado preocupados, y nos lo han dicho porque tenemos una relación de muchos años histórica, han estado preocupados porque sienten que se les ataca mucho a los centros privados, sobre todo de un tiempo para acá, con una serie de ataques, dicen ustedes, para que los expliquen aquí. ¿A qué se refieren cuando dicen que las clínicas reciben ataques a veces feroces? ¿A qué se refieren ustedes? Fíjense, como ustedes saben, los médicos, en sentido general, ya dejaron de verse como personas piadosas. Eso era antes. Hoy en día es un poco difícil que la población lo entienda, nosotros sabemos eso, pero el dinero es el que domina. Y eso no quiere decir que uno no tenga sentimiento hacia los pacientes y de cómo manejarlo, pero no es culpa nuestra. Lo primero son los políticos, después viene la economía, la política en primer lugar, y después que viene la profesión. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. No debería hacérsela, pero sino un comentario. Sí, usted no se meta periodista. Sino un comentario. ¿Cómo podemos las clínicas y los médicos brindarle un servicio a un paciente determinado si no tenemos las herramientas necesarias? ¿Cómo le podemos brindar el servicio si no tenemos los medicamentos necesarios para dárselo? ¿Quién da eso? Ustedes saben que es lo económico que lo da. ¿Cómo nosotros podemos dar este servicio a la población? ¿Cómo mantenemos las enfermeras? ¿Cómo mantenemos las personas de rayos X? ¿Cómo mantenemos los camilleros? Todo eso es generalmente producto de la situación que genera lo que se necesita de lo económico. ¿Cómo nosotros podemos mantener la energía eléctrica para ese servicio? ¿Cómo nosotros podemos mantener... Exacto. ¿Cómo nosotros podemos inclusive mantener la alimentación de la gente? Como ustedes ven, todo lo que yo les he señalado, sin eso no hay clínica. Entonces, ¿qué pasa? La ley 8701, que ustedes conocen también como nosotros, porque tenemos prácticamente... Así todo el tiempo juntos, ahí viendo lo que pasa. Un cuarto de siglo en esto, ¿verdad? Sí. Sí, así como que no quiere la cosa. Como el que no quiere la cosa. Sí, tenemos un cuarto de siglo bregando en esta situación. Para nosotros, a nosotros mismos, ni siquiera esa ley se ha cumplido, ni siquiera ellos. Nosotros hemos siempre luchado porque se modifique la ley, pero ni siquiera su propia ley ellos no han cumplido. Ejemplo, el compañero que me disculpe un poquito que le estoy robando tiempo. Él va a tener sus oportunidades. Entonces, fíjense, eso que yo les he señalado a ustedes, para que se puedan mantener las instituciones de nosotros, la misma ley dice que debe haber una compensación en lo que se refiere a la inflación. Y ella misma dice y ha señalado que la inflación en salud es más alta que el resto de la inflación en otros aspectos de la economía. No quiere decir que no sea importante, sino que es más alta. El mismo Banco Central de la República Dominicana ha señalado, como ustedes conocen, el año pasado, pero ahora debe ser más alta,
que la inflación en salud era de un 109%. Ustedes que son personas que están ligadas a la información de salud y de otras informaciones, pero fundamentalmente de salud, porque ustedes manejan eso, ¿han oído ustedes decir que han hecho ese aumento a nosotros? Esa indexación, como dicen. Esa indexación, no lo han hecho. E inclusive, en esa lucha nosotros hemos tenido un aumento con luchas, inclusive con luchas muy serias de amenazas de paro, de no dar servicio y de retirar algunas, y en épocas diferentes, ni siquiera ha sido, porque el año pasado fue que se vino a complementar eso, primero un 5, un 10 y ahora ha sido un 25%, pero no en todas. No en todas, solamente, inclusive Debería ser de ese 109% que dices tú. Sí, estamos retrasados con un 80 y tanto %. Entonces, por eso ustedes han visto y ven que han desaparecido tantas instituciones médicas. Y sobre todo las pequeñas, las clínicas pequeñas han desaparecido precisamente por esta situación. Pero antes de entrar, perdóname la interrupción, Mena, de entrar a ese tema de la desaparición de grandes centros, yo quería darle paso a Russo para que me explicara, porque tú comenzaste, lo de tú, Mena, es por un tema de confianza, muchos años. Comenzaste diciendo lo que implica mantener un centro, abrir un centro. Y a mí me gustaría que Russo, que dirige justamente también un centro privado, nos diga, tomándole la palabra a Mena, qué significa tener un centro de salud con eficiencia y que la gente se sienta bien, porque el paciente exige. ¿Qué significa tener un centro abierto? Eso que Mena explicaba de enfermeras, luz, teléfono, el todo costo, eso. Claro, ¿qué significa eso? Fíjate que el primer gasto que tiene el centro es la nómina. Y como dice el doctor, o sea, no es una nómina cualquiera. Vamos a coger un centro promedio, que es el 80% de los centros de Andeclip, tienen entre 20 a 50 camas. Ese es un centro promedio. Ese es el promedio Sí. que tenemos la mayoría de las clínicas. Eso es un centro que tú necesitas una fuerza laboral de no menos de 100 personas. Que tú tienes que pagar TCS, tienes que pagar seguro, y eso es trabajo directo. Perfecto. Como dice el doctor, a eso hay que agregarle alimentación. Porque nosotros los centros... Alimentación de los pacientes. Claro. De los pacientes. Y del personal que tú tienes. Porque hay personal que te hace servicio. Sí. Dependiendo de donde tú estés, en Santo Domingo es un poco más fácil, entre comillas, porque ahora mismo con el tema del tránsito, una gente no puede salir a su casa y a comer, o sea, tiene que quedarse en el centro. Tiene que quedarse. Sí. Hay en pueblos, como por ejemplo pasa en Bávaro, en Punta Cana, donde nosotros tenemos que hacer una inversión en traer a la gente que vive en Higüey, porque el costo, esa persona no puede vivir, y así me pasa en otras provincias. Sí. Entonces, tú tienes el personal, la alimentación, pacientes y de la persona. ¿Cómo cuánto gasta un centro en alimentación? ¿Un centro de eso promedio? Como un centro promedio debe, sin que la memoria me falle, el doctor me puede corregir, no, se gasta de $500,000 a $1 millón de pesos. En alimentación solamente. ¿Eso es mensual al año? Mensual. En gasto energético, dependiendo de donde tú estés, se te agrega y de los 1 aparatos o y la 2 millones de tecnología que pesos. tenga, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer inversiones, tú tienes que estar al día. Sí. Para tener, porque los pacientes necesitan y demandan una atención. ¿Y a la DGI le pagan también? Claro. Eso es por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en una encrucijada donde aquí se hizo un aumento salarial. Le da a gente. Y todas las empresas lo que hicieron fue ajustaron su precio, nivelaron, excepto el sector salud, pues nosotros estamos regulados. O sea, nosotros estamos trabajando bajo la base de un aumento salarial, pero nosotros dejamos todos los costos, o sea, los precios iguales. Entonces, eso va acumulando y eso es con lo que nos estamos enfrentando la actualidad. Doctor Russo, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir degallando, como dicen, ¿verdad? Esos gastos que tienen los centros de salud privados, porque a veces la gente dice, no, se lo quieren coger todo, que todo lo cobran, que a una inyección que uno se vaya a poner hay que pagársela. Entonces, bueno, que la gente entienda en qué que se gasta, o sea, cuál es la inversión que tiene que hacer un centro privado para dar el servicio de calidad, que es lo que la gente al final busca. Regresamos en un momentito.
2x3 en salud. Estamos hablando con el presidente de Andeclit, el doctor Rafael Mena, que todos lo conocemos, y vicepresidente de la región regional doctor, el doctor Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel Russo, iba a decir otro nombre, doctor. Bueno, pero estamos aquí. Y el doctor Russo nos estaba detallando antes de la pausa en qué gastan los centros de salud, esta gran inversión que siempre el doctor Rafael Mena nos habla de eso, de todo lo que gasta un centro de salud. Doctor Russo, síganos detallando. Usted ya no había hablado del personal, esa inversión en personal, en alimentación, que me lo encontré altísimo, pero sí es verdad. Si en una casa se va mucho dinero, yo imagino en un centro grande, sí. ¿Verdad? Y seguía hablando de la tecnología, doctor. Bueno, como te decía, imagínate también, para uno poder estar a vanguardia y poder garantizarle un servicio óptimo a los pacientes, hay que hacer inversiones que lamentablemente son millonarias y en dólares. O sea, un tomógrafo cuesta entre 300 a 800 mil dólares. Y hay que estarlo renovando. Y comprar los modelos. Sí, exactamente. Una resonancia magnética cuesta $1 millón de dólares. Un rayo X, un rayo X sencillo vale entre 20 y 30 mil dólares. Un sonógrafo, mismo precio. Entonces son inversiones que se tienen que hacer que lamentablemente con los precios que las aseguradoras quieren pagar, muchas veces es insostenible para que un centro pequeño pueda hacer esa inversión. Entonces, y la tecnología médica se compra en dólares, con divisa. Va en dólares. Y es una cosa que la tecnología médica va caminando al mismo paso que la tecnología de las computadoras. O sea, perfecto. Ya yo me acuerdo cuando la Plaza de la Salud puso el primer resonador, que era un 0.35 abierto. Eso era un escándalo. Y eso fue hace 20 años. Exacto. Ya hoy tenemos 3 Tesla, o sea, 3.000 veces más de lo que en ese momento teníamos. Y la tecnología sigue avanzando. Okay. Entonces, bajo el problema de que la gente entiende que nosotros cobramos por el servicio prestado inmediatamente. Y que son unos abusadores, lo que se dice. Y nosotros cobramos generalmente... ¿A los 30 días? A los 90 días. A los 90 días. En el mejor de los escenarios, si no te lo objetan, que es una palabra aquí, se ha inventado la palabra glosa. Sí, vamos a hablar de esa glosa más adelante también. Si no te objetan, te pagan en 90 días en las mejores circunstancias. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros abogamos desde Andeclip, de que debe cambiar, porque no es lo mismo que yo dé el servicio ahora, me paguen después, por la ARS sí cobró ahora. Exactamente. Entonces, doctora, a eso le subíamos, supongo yo, los servicios de energía eléctrica, de agua, de todo. Servicios básicos. Los medicamentos. Uy, eso es caro. Las pruebas que se necesitan para los laboratorios, los reactivos. Que ahora subieron de precio por el tema de la situación internacional, que es entendible. Nosotros no lo podemos subir, porque eso hay un contrato. Ustedes están reglamentados. Entonces, muchas veces las personas no entienden que en la mayoría de cuando el paciente hace un gasto de bolsillo, generalmente es el 20% de su seguro, porque la mayoría de los seguros cubren un 80%, pero por lo menos los planes que están accesibles a la mayoría de la población. Entonces, esa situación viene creando una bola de nieve que por años, como dice el doctor, nosotros hemos estado trabajando en negativo, porque el tema primero es la indexación, o sea, es algo que es de la ley. O sea, nosotros estamos pidiendo que se cumpla la ley, nosotros no estamos exigiendo absolutamente nada arbitrario. Y además, las deudas que las ARS tienen con las clínicas son millonarias. Nosotros con una sola ARS, en una reunión que hicimos en una región de los miembros de Andeclip, habían 40 clínicas. En esas 40 clínicas, cuando cada clínica empezó a sacar la deuda que tenía esa ARS en particular, pasaban los 500 millones de pesos. Oh, Dios. ¿De quién se sostiene en negativo? Entonces, doctor, perdón, Tati, la inversión general para operar un centro de salud mediano, si lo enfocamos al mes o al año, ¿cuánto sería en global? ¿Ustedes más o menos tienen un cálculo? Es más o menos en un centro que hablamos de 50 camas, que tiene un gasto fijo de no menos de 10 millones de pesos. Mensuales. Sí. Y pasando de ese tema, de esos grandes compromisos económicos para poder mantener un centro con tecnología, porque la gente dice, no, hagamos una escenografía bien.
Sí. Pasamos entonces donde el doctor Mena había dejado el tema, que era en la situación de muchos centros de salud que él habla, y lo ha dicho de manera reiterativa, han quebrado. ¿Cuál es la situación, doctor Mena? Fíjese, reitero de nuevo el asunto económico que nosotros estábamos hablando al inicio. Quisiera, le voy a contestar esa pregunta de ustedes, pero también quisiera hacer un poco más de énfasis de lo que el doctor Russo ha dicho. Okay. Bueno, déjenme decir algo, bueno, aparte de eso, el doctor Russo es hijo de un compañero de curso mío. Ah, caramba. Increíble. Estudiaron juntos su Sí, papá y en Puerto Plata nosotros. médico también. No, él falleció ya. Ah, Sí, pero él- fue en la primaria sí. que ustedes estuvieron juntos. Okay. Entera la primaria y secundaria y todo tuvimos juntos. Puertoplateño, se ha adueñado de esta capital. Entonces les decía, por ejemplo, haciendo un refuerzo de lo que él dice. La energía eléctrica, por ejemplo. No quiero dejar de mencionarlo. Yo le puedo decir un centro que pagaba sin gancho, la población sabe lo que es gancho, de entre 15 y 20 mil pesos mensuales. ¿Usted sabe cuánto paga ahora? ¿Cuánto? 3 millones. Wow. Entonces, energía eléctrica. eso, de energía eléctrica nada más. Por poner un renglón. Para poner ese renglón para que usted vea cómo es la cosa, lo que usted ha preguntado. Y teniéndose eso en cuenta, fíjense ustedes que nosotros, la clínica, somos el tercero o cuarto empleador del país. También. Sí. Porque hay que verlo todo. Y si nosotros le decimos a ustedes que nosotros tenemos más gente trabajando que nosotros, que el mismo Colegio Médico Dominicano. Entonces, por eso nosotros hacemos y pedimos esfuerzo de que la ley, que se cumpla esta. Lo que hacíamos mención del problema de que se cumpla el asunto de la indexación. No solamente eso, sino que se aumente ahora en la actualidad, porque como decía el doctor Russo, nosotros no podemos existir y nosotros estamos pidiendo ahora, con el cambio en la ley que ustedes ahorita hacían mención, que se cambie la ley, antes de que se cambie la ley, que se nos aumente un 30% de nuevo, para nosotros precisamente no sucumbir más de lo que hemos sucumbido, como ustedes preguntaban esa vez. Porque yo le puedo decir, en la Duarte no queda una clínica pequeña habilitada. Que tenía varias antes, ¿no? Esas se cerraron. Todas están cerradas. Y si usted da una vuelta por la misma Tunticáceres, ¿cómo se llamaba antes? También está cerrada. Y en Gasco, la mayoría está cerrada también. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Hacia lo calladito, doctor. Hacia el calladito. O sea, nosotros no estamos diciendo nada, ni estamos haciendo un asunto no estamos tratando de crear una situación falsa. Es real. Es real. Es real, o sea, porque independientemente que a mí me guste o no, o a los compañeros les guste o no, son hechos que la población lo puede estar viendo y lo que está pasando. Y va a seguir entonces. Va a seguir. Doctor, usted habla de ese 30%. ¿A qué ustedes dicen que debe aumentarse ese 30%? Por ejemplo, a lo que los seguros nos pagan a nosotros ahora, porque nosotros, como decía el doctor Russo, nosotros no podemos aumentar porque tenemos un contrato. ¿Y esos contratos ustedes los firman por cuánto tiempo, doctor, con las ARS? Eso es, tú lo contratas, lo firmas o lo firmas. Porque entonces, ¿a quién tú le vas a dar servicio? Ellos se controlan todos los pacientes. Tienen los afiliados, el 90% de los afiliados. ¿Qué porcentaje de los pacientes que reciben las clínicas privadas están afiliados a la Seguridad Social? Todo, prácticamente. Eso lo estaba diciendo. El 90%. O quizás más. O quizás más. Y hay clínicas que prácticamente lo reciben todo. El 100%. Sobre todo, quizás menos en el interior del país, pero en Santo Domingo, Santiago, donde hay mayor población, yo te diría que el 95% lo reciben. Inclusive, déjeme, no sé si tengo tanto tiempo ya usando. Déjeme decir que no todas las ARS, inclusive las más grandes, no han hecho ni siquiera ese aumento de un 25%, que yo lo estoy señalando. No lo han hecho y nosotros estamos pidiendo precisamente que eso se haga. Entonces, con relación a eso, con lo que yo estaba haciendo refuerzo para aumentar lo que el doctor Russo estaba señalando, nosotros también estamos pidiendo, y ustedes lo señalaron en el programa anterior con el otro invitado, que cuando se vaya a modificar la ley, y que ustedes dijeron que no se pudo modificar, que no se hizo ahora en esta cuestión,
haya un cambio también, porque nosotros decimos, nosotros hemos señalado ahora que nosotros estamos dando servicio más o menos al 50% de la población dominicana. Y nosotros estamos representados en ese consejo. En el consejo, doctor, con ese tema vamos a regresar después de esta pausa comercial, porque ustedes están pidiendo desde hace días que haya cambios que favorezcan también a la clínica, como el tema del veto y todo eso. Volvemos ahora con nuestros invitados, los doctores Rafael Mena y Miguel Ángel Russo. En un momentito estamos aquí. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Mena y el doctor Russo, dirigentes de Andeclí. El doctor Mena, ustedes saben que es el presidente de Andeclí. Doctor, usted hablaba de esa modificación que se debe hacer a la ley de seguridad social y la necesidad de que las clínicas que dan el 50% de los servicios, o que atienden el 50% de la población, estén representadas en el Consejo de la Seguridad Social. Ciertamente, fíjese, nosotros no estamos ni siquiera pintados en la pared. Que dicho sea de paso, no estoy criticando. Ni una fotico ahí. Que dicho sea de paso, no estoy criticando el colegio médico en ese sentido. Usted sabe que el colegio médico está representado y tiene veto. Entonces, de hecho, no tiene nada. Exactamente. Está pintado en la pared también. También, o sea, de hecho, no tiene nada. Entonces, nosotros decimos que entre los cambios que debe haber, entre otros cambios, que nosotros deberíamos estar debidamente representados y que las decisiones ahí se tomen de una manera democrática. Y que el veto, yo sé que estoy poniendo el dedo en la llaga. Póngalo, doctor. Y que el veto sea eliminado. Que se elimine el veto, el poder de veto. Que se elimine, y que solamente lo tenga el presidente de la República. No porque sino el presidente de la República. Ajá, el que sea. El que sea. El que corresponde, que ese sea un veto, que sea el presidente de la República. Porque ustedes saben... Entonces, el poder del veto en el Estado. El Estado. El Estado. Sí, porque ustedes saben muy bien que cada vez que ahí se trata un tema que afecta a ese sector que está representado, ¿qué hace? Lo veto. Exacto. Entonces, No se avanza. Y no solamente eso también. Nosotros hemos señalado estos inconvenientes que tenemos, pero también tenemos algunas otras sugerencias. Por ejemplo. Nosotros estaríamos de acuerdo que el que se entienda con salud, para nosotros, sea el ministro de Salud, porque es el que sabe. Digo, no, mire, yo soy inclusive amigo del ministro de Trabajo, no es nada personal. Exacto. Sí, si no es un asunto Institucional. institucional. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor el funcionamiento de una clínica y sabe el idioma que se habla cuando un paciente tiene tal o cual problema? El ministro de Salud, porque para eso es. Entonces también nosotros estamos pidiendo que... Por más ignorante que sea, doctor, debe conocer algo. Cualquier ministro. No. Vamos a decir que el ministro de Salud, si es un médico... ¿Sabe? Sí. Tuvo que, gústele o no le guste a uno, tuvo que pasar 7 años en la universidad. Sí, conoce el sistema. Oyendo y aprendiendo y eso. Y tuvo que también que ser practicante. También. En los hospitales. Conoce el interior de un centro. Y tuvo que hacer el internado. Pasantía. Y pasantía, todas esas cosas que dicho sea de paso. Por ejemplo, los que tenemos más de 60 años en la práctica, en el ejercicio de la medicina. Anteriormente era diferente ahora, porque nosotros podíamos comenzar desde que nos inscribíamos en la universidad. A practicar. Y yo le digo ahora a la gente, en esa época, de alguna manera los que ganaban los 40 pesos éramos privilegiados, porque ahora 40 pesos la gente dice, pues usted loco. Ni a un niño ya le puedo dar 40 pesos, doctor. Pero era un privilegio en esa época, precisamente porque un pasaje a la UAC, que era la única universidad que había en medicina, era 5 centavos. Sí, alcanzaban. Doctor, entonces, aparte de ese poder de veto, de esa participación del poder de veto, de que el presidente del Consejo sea el ministro de Salud Pública, ¿qué otra demanda tienen ustedes para el sistema? Eso es con relación a la ley de seguridad social a la ley de, y a las modificaciones que deben hacerse. de la modificación de la ley de seguridad social. Y que realmente hay que también buscar una solución para las emergencias. En el sentido de que cuando llega un paciente
a la emergencia, hay que resolver el problema. Si un paciente llega con un tiro, una mujer llega con un parto y llega sangrado, la vamos a dejar morir. Entonces hay que entenderla. ¿Quién le paga eso, doctora? Exactamente. Esa es la pregunta. Nadie. Nadie. Exactamente. Porque una de las quejas es eso, de que le piden un depósito, una... No, pero déjeme aclararle eso. Nosotros, precisamente, una de las cosas que estamos pidiendo en el asunto de la modificación de la ley de seguridad social es que esto se ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque si se está haciendo ese argumento que le piden los depósitos o no lo quieren internar, ¿qué pasa? Si el paciente no tiene un seguro, o el seguro que tiene ese paciente no tiene un contrato en la clínica, como la mía. Así es. Y ustedes habían pedido un fondo, que hubiera un fondo, algo así. En la... Sí, exactamente, precisamente eso es lo que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque es fácil decirlo, pero un paciente que llegue cianótico porque la población entiende que llegue negro y que necesita decir, ¿cómo no lo vamos a suministrar? Pero ustedes saben el costo que tiene eso. El costo que tiene eso. ¿Y quién? Y el asunto simple para que la gente entienda. Un suero, un líquido, ¿no? El catete, la aguja y todo ese tipo de Y el cosas. medicamento que va por el suelo. Y el medicamento que va por el suelo. Somos nosotros que lo tenemos que poner. Y nosotros, después que el paciente se estabiliza, yo quiero que se me diga dónde, qué clínica, de Andeclí estoy hablando, no atiende ese paciente que haya ido. Porque las instrucciones que nosotros tenemos a todos nuestros miembros es atenderlo. Atenderlo. Y que se le dé y que se estabilice el paciente. Pase lo que pase. Exacto. Y entonces esa deuda o esa inversión, ese gasto le queda a la clínica, porque si no encuentra exactamente. Si el paciente no está afiliado, usted pueda pedírselo a una. Y ahora tenemos la 45 en la cabeza. ¿Cuál Como es? la 45. La DIDA. La vida. Doctor, La vida. el doctor Russo quería hacer una precisión, creo que del tomógrafo. No, porque precisamente lo que dice el doctor, para ponerle La los 45 números, está muy para buena. ponerle los números, además de las 45, que no me puede toda la vida en la cabeza, para ponerle los números de qué implica un gasto. Ajá, Ok. por ejemplo, Vamos a darle continuidad al caso que decía el doctor anterior, en el tema sobre el ictus un paciente de isquémico. 50 años llega a la emergencia con un accidente cerebrovascular. No sabía que tenía ninguna Condición y resistencia. ley. Ese paciente llegó. El protocolo que el doctor estaba mencionando, Ajá. el medicamento, un frasco, cuesta 100,000 pesos. Ay. Ok. Y la mayoría de los seguros no lo cubren. Ok. Ay, ay, ay. Entonces ya ahí empezamos. ¿A quién se lo cobra el centro? Ya empezamos en déficit. Sí. Pero como dice el doctor, ningún afiliado de Andeclí, sabiendo cuál es el protocolo, que lo va a cumplir. Ok. Yo me atrevo a dudar someramente que aquí hay La una orden clínica es que de se niños. atienda a todo el que Claro. llega a la Es emergencia, que mira, independientemente del yo no costo. conozco una enfermera, un médico que no atienda a un paciente. Entonces, cuando tú vienes a ver eso, pero ese paciente no es nada más darle el protocolo para iniciar. atacar rápidamente la fase aguda. A ese paciente hay que llevarle un cateterismo. ¿Cuánto se va en un paciente así, nada más en la De emergencia? inicialmente, entre lo que se le pone el medicamento y llega a una sala de cateterismo, ese paciente va a gastar de medio millón a $1 millón de pesos. Doris, Ariel te está diciendo que ya. Que ya terminamos, Ariel, ya nos vamos. Bueno, señores, la verdad que yo creo que no tocamos ni una cuarta parte de todo el arsenal de temas y preocupaciones que ustedes tienen, pero 2x3 está aquí a la Así orden mismo. cuando ustedes quieran seguir profundizando sobre estos temas. Así mismo, para la próxima hablaremos de la situación de la vida, como usted la definió, La esa 45. 45 que está genial, Mena, como siempre. A ustedes muchísimas gracias, doctores. Sabemos Gracias del a ustedes. esfuerzo que hacen ustedes para estar aquí en este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos televidentes por siempre estar ahí, fieles a 2x3 en salud. Y recuerden, si no puede verlo por aquí, por el canal, búsquenlo en nuestro canal de YouTube, así mismo, 2x3 en salud. Regresamos a la próxima semana. Dos por tres en salud.